Son como pajarillos, ¿eh? No sé si se oye, tengo poca voz esta vez, ¿sí? No sé si es que tengo poca voz, que el catarro en casa empieza a florecer. Yo creí que venía bien, ¿eh? Ya veremos a ver cómo salgo. Buenos días a todos y me siento en el privilegio de poder estar el día de Nochebuena con vosotros y bueno, pues Emmanuel me dijo que compartiera este tiempo de predicación y la verdad es que siempre es una responsabilidad grande estar aquí y llevar la palabra del Señor. Espero que en esta ocasión pues no le falle, no os falle. Este tiempo lo he titulado Más que una estrella y quizá con tanta iluminación como vemos en las calles y tal, nos olvidemos un poco de que esa estrella, los primeros que la contemplaron fueron unos pastores que estaban fuera de la ciudad, fuera de la población, ¿eh? Yo me acuerdo también un poco, y creo que es también momento de acordarse de esas personas que ni siquiera tienen luz, como son vecinos cercanos que están en la Cañada Real, que tienen como luz las hogueras que tienen que encender para calentarse. Me imagino que aquellos pastores estarían también con aquellas hogueras, pues sorprendidos por aquello que pasó aquella Nochebuena. Mateo nos acerca un poco, y si queréis acompañarme en la lectura, Mateo nos acerca un poco también a ese momento, ¿no? Dice en Mateo 1:18, lo voy a ir intercalando algún comentario entre medias de la lectura de algún versículo. Dice en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Indagando un poco sobre ello, según la costumbre que tenía el pueblo del Señor, los jóvenes se desposaban casi niños. De hecho, las mujeres, las niñas, eran aproximadamente de una edad de 12-13 años y los niños de unos 17 máximo. Ya las familias de ambos pues ya acordaban ese matrimonio y había un tiempo de aproximadamente un año en el que una vez que ya las familias habían acordado pues que sus hijos, hija e hijos se casasen, pues llamaban a esto el Kiddushin, consagración. Era un compromiso formal de las dos familias en las que ya se consideraba esa pareja como un matrimonio, pero había un tiempo de preparación aproximadamente de un año. Pasado el año, aproximadamente lo que llamaban ellos la Nisuin, elevación, era la boda propiamente dicha. Se celebraba en una gran fiesta y a partir de ella comenzaban a vivir juntos. Dice en el versículo 19 Mateo, José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Ahí viene una duda, ¿no? José era conocedor de la ley de Moisés, y esa ley de Moisés, en la que si en algún momento queréis ver en Deuteronomio 20, 21 y 22, decía que si aquella doncella o aquella virgen era encontrado que estaba embarazada, pues la sacarían de la ciudad o del pueblo y la apedrearían hasta la muerte. Es importante saber esto. Pero está diciendo también que José era conocedor de esa ley y quiso abandonarla en secreto. Siendo conocedor y conociendo, como estamos diciendo, esa ley y queriéndola abandonar en secreto, quiere decir que José quiso transgredir la ley, porque
Si hubiera sido obediente a ella, le hubiera presentado ante unos testigos, le hubiera dado, en el mejor de los casos, había dos posibilidades: si era encontrada la doncella en esa relación, en ese momento, directamente la apedreaban, la mataban y tal. Si estaba embarazada y no se había visto el porqué o tal, se buscaba a dos testigos y se la desterraba. Se deshacía ese matrimonio. Sin embargo, José no optó por ninguna de las dos soluciones. Eso quiere decir, o entiendo yo que quiere decir, que era conocedor de que el Espíritu Santo había hecho concebir a María. Porque si no hubiera transgredido, no hubiera transgredido esa ley, hubiera dicho, pues lo que hay ordenado es esto o esto otro, o la lapidación o el darle carta de divorcio. Si José hubiera desconfiado de María, hubiera hecho cualquiera de las dos posibilidades. Era costumbre entregar a la mujer, en el mejor de los casos, en el segundo caso que digo, era costumbre entregarla a un certificado de repudio delante de dos testigos y zanjar así el asunto entre los dos, sin ruido, sin altivez y sin rencor. Dice en el versículo 20, y pensando él en esto, Dios se dignó instruirle. Dios guía a quienes se preocupan por buscar soluciones, pero hay que buscarlas. Y cuando ya no encuentras soluciones a tus problemas, o al problema que tenía en este caso José, es Dios el que le da esa solución o esa respuesta. No abandones a esa mujer. Y le recuerda mediante el ángel que es descendiente de la tribu de David. O sea, está diciéndole también, ojo, que no eres un cualquiera, vienes de esa tribu. No temas, dice, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, le dice el ángel. En el versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. La costumbre era que el primogénito llevase el nombre de su padre. Ahí José tampoco muestra nada en especial. Dice, bueno, soy obediente a lo que el Señor me ha indicado, a lo que el ángel me ha indicado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, podéis ver si queréis en Isaías 23, del 7 al 14, dice, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Por cierto, algo sobre el calendario. Hace muchos años, cuando yo vi AC/DC, dije, este es un grupo de rock bueno, pero no iban por ahí, Eran australianos, ellos eran escoceses y australianos, pero no era por ahí eso de AC/DC. La lectura del nuevo siglo la hicieron muchos años después de Jesús. El cambio, digamos, antes de Cristo y después de Cristo, el año cero iba a decir, pero es que el año cero no existía para los romanos. Eso vino mucho más tarde. La lectura que había en Roma hacia el año en que se entiende que nació Jesús, se lee a partir de la fundación de Roma. Y cuando ya este personaje que se llamaba exactamente, bueno, luego lo encontraré.
La cuestión es cómo estaban José y cómo estaba María en aquella situación. Si esa situación se repitiese ahora, sabéis la situación que hay en la franja de Gaza y en Israel, ¿verdad? Pues tendrían que pasar desde Nazaret, desde Galilea, desde Nazaret hasta Belén, tendrían que pasar esa guerra que lleva unos 50 años Palestina e Israel sufriendo la gente con ello, tendrían que pasar por espacios en los que tendrían aduanas, en los que tendrían zonas limitadas, zonas en las que no podrían pasar, etcétera, etcétera. La separación que hay entre Nazaret, sabéis que María era de Nazaret, ¿no? Lo sabemos todos. Cuando el ángel se le aparece a María, dice que el ángel fue a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lo podemos ver también. La distancia que hay, como digo, la distancia que hay de Nazaret a Belén, ¿sabéis quién nació en Belén también, no? El rey David. La distancia es de unos 111 kilómetros. Y 111 kilómetros, si ya no tenemos en cuenta esto que estoy diciendo puntual, de que ahora mismo no podría hacerse ese recorrido, para una mujer a punto de dar a luz y en unos caminos que vaya usted a saber cómo estaban entonces, suponía aproximadamente unos 6 días de viaje. 6 días en un estado bastante complicado. La distancia es exactamente unos 6 días. Campos de refugiados, territorios ocupados, ilegalmente zonas totalmente militarizadas, barreras, muros, pero el Señor hizo todo a su tiempo. Ahora no podría ser, lo hizo a su tiempo. Y dice también que, estando ellos allí, se cumplieron los días del ayuntamiento, del alumbramiento. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Pensemos por un momento también algo que quizá se puede pasar por alto. José iba a empadronarse a Belén, luego era de Belén. La familia de José, ¿habían muerto todos o no quisieron darle cobijo? ¿Vale? Que la ciudad estaba plagada de gente que había llegado a empadronarse, pero siempre tienes algún familiar cercano que vive como para decir, tu mujer está como está, pues venir a mi casa. Además, la hospitalidad en el pueblo del Señor era obligada y la tenían además a gala el admitir a cualquier persona, fuese o no fuese familiar. A mí me da que pensar también que la situación complicada que ellos tenían por el hecho de que María estaba en estado, hubiera echado atrás a algunos familiares diciendo esto es una mancha para la familia de José o para la tribu de David. A mí me extraña mucho eso, pero entiendo que en esa posibilidad, como no hay nada bíblico escrito sobre esas familias, pues no puedo más que tener esa conjetura, ¿no? Yo creo que si no había sitio en todo Belén para que José y María descansaran, salvo aquel establo, lo tenían muy mal, ¿verdad? Sin embargo, se cumplió lo que se tenía que cumplir. Y vino Jesús. A mí me parece que tuvieron una gran valentía, tanto María y José, cuando
aun estando en entredicho entre aquellas familias, decidieron hacer lo que el Señor quería que hicieran. Ese compromiso es el que el Señor nos pide hoy, nos pide cada día. Y el compromiso a veces pues lo dejamos un poco atrás y decimos aquello de son otros tiempos, y quizá a lo mejor si el compromiso que tengo, el que Jesús me indicó cuando nos abandonó aquí en la tierra para que llevásemos su palabra, deberíamos seguir con él y con ese divulgar su palabra. Nos abandonó, que no nos abandonó, porque nos dejó el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que habló con María y fecundó a María. ¿Hablamos al Espíritu Santo? ¿O dejamos el nada más que Señor o Jesús? Yo creo que cada vez es más importante tenerle presente. Por cierto, el que cambió ese calendario tenía un nombre, se llamaba Dionisio el Exiguo, decían que era muy pequeñito, no sabemos exactamente por qué. Estamos hablando de que vivió sobre el año 460 al 525. Era un monje romano y fijó el día 1 de enero del año romano 754 como primer año después de Cristo. Hoy celebramos el nacimiento que cambió nuestras vidas. ¿Realmente las cambió? ¿O somos conocedores de ese cambio, de aquello que sucedió en Belén, y las luces, los regalos, las comidas, el juntarnos con la familia, el aguantar a los cuñados, que también, ¿quién no tiene un cuñado que le critique? En fin, todo eso no nos tiene que hacer olvidar que somos más que una estrella, que somos más que la anécdota de aquella estrella que siguieron los Reyes Magos, los magos de Oriente, perdón. Somos más que eso, porque el ejemplo que damos con nuestra forma de vida es el que habla de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Hace tiempo me dijeron, habla del Señor, o no hables del Señor mejor. Muéstrate cómo eres hasta que te pregunten por qué eres así. Y cuando te pregunten por qué eres así, o cuando nos pregunten, mejor dicho, por qué somos así, es el momento que el Señor busca para decir, soy así porque el Señor me ha cambiado, porque creo en esto. A mí en una ocasión me dijeron, uno de los alumnos que tenía en la academia, tú debes de ser evangélico porque tú eres muy raro. Yo ponía el ejemplo de que un cuadro se hace igual que el Señor hizo la creación. Lo primero que haces es separar los oscuros de los claros para ir ordenando un poco el cuadro. Es decir, aquí pongo esto otro. El Señor hizo lo mismo, separó la luz de las tinieblas. Como eso vas poniendo en tu cuadro, vas poniendo diferentes etapas, y lo último que puso el Señor fue al señor Adán, ¿no? Lo último que pongo yo en mi cuadro es la firma. La firma y un pez. Por aquello de que si se me olvida firmar el pez lo tengo siempre puesto. Y lo aprovecho también para cuando vienen amigos o conocidos o personas a ver la exposición que hay en algún momento
y tienen niños pequeños que ahora mismo no los tenemos por aquí, pero vendrán en un momento. Les digo a los niños, buscar en cada cuadro el pez, y ya por lo menos los niños se entretienen en buscar y en dejarles a los papás ver tranquilamente la exposición. Y cuando los papás me preguntan por qué pones un pez, entonces tengo la oportunidad, y el Señor me da la oportunidad de decir, pues pongo ese pez, porque es el símbolo cristiano, y como creyente que soy, me siento orgulloso de ponerlo, aparte de mi firma. Creo que eso también es un acercamiento. Luego, pues hay quien te pregunta más cosas y tienes la oportunidad, o el Señor te da la oportunidad de decir lo que Él ha hecho en tu vida. A veces, cuando llegan momentos así, fechas señaladas, parece que todo el mundo quiere volverse bueno, quiere volverse amable, quiere poner su mejor cara para todo. Pero yo creo que esto no es cuestión de días, esto es cuestión de todo el año, de todo tu tiempo, de todo el tiempo que el Señor te da. A mí me dio la oportunidad de tener a mi madre durante 98 años conmigo. Esta Navidad no lo tengo, pero os tengo a vosotros. Y el Señor sabe por qué me ha puesto aquí y por qué hoy estoy aquí. Guardé parte de las cenizas, se lo comentaba a unas hermanas, y no sé si será casualidad o no, o que el Señor buscó también su momento, pero el viernes pasado vinieron a ponerme un ciprés en la finca que tengo, y tuve la oportunidad de poner sus cenizas allí. A veces es un tiempo complicado, pero os tengo a vosotros. Y tengo la confianza y la seguridad de que el Señor está obrando en cada uno de vosotros para que yo hoy esté aquí y no se me quiebre la voz, que casi se me ha quebrado. Seguimos con el Señor trabajando cada día en nosotros, con el Espíritu Santo trabajando cada día en nosotros y mostrando, en la medida que podamos, ese cambio que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. No para darle bibliazos a nadie, no para mostrarles nada. ¿Sabéis? Los AC/DC que decía antes vendieron unos 200 millones de copias de sus discos. Les hemos ganado porque tenemos muchas más Biblias vendidas. Que el Señor los bendiga.